Bienvenidos a Abre los Ojos. ¿Sabes que es posible vender tu vivienda y seguir viviendo en ella? Pero esto, ¿cómo puede ser? Gracias a la nuda propiedad. Luego veremos exactamente qué es y lo que implica porque no es tan difícil como parece. Y segundo, vamos a resolver una consulta de un espectador. Joaquín quiere saber si al ser propietario de 2 pisos tiene derecho a 1 o a 2 votos en la Junta de Propietarios. Así que vamos a intentar ayudarle, que seguro que no es el único con esta duda. ¡Comenzamos! ¿Es posible vender nuestra vivienda y seguir viviendo en ella? Sí. Es un sistema de venta que permite al propietario conservar su derecho a vivir en un inmueble una vez lo ha vendido. El secreto de esto está en el Código Civil, que recoge un derecho que ampara al propietario de la vivienda. ¿Y cuál es? El de la nuda propiedad. Este derecho permite al dueño mantener la figura de propietario después de la venta del inmueble, con la diferencia de que tiene el dominio sobre la vivienda mientras viva, pero no el derecho de la posesión. ¿Por qué? Porque la vende a través de una cesión hasta el momento en que muera. Y mientras tanto ejerce su derecho de usufructo, es decir, el disfrute. La ley de esta forma protege al dueño de la vivienda aunque la venda, ya que mantiene el derecho a vivir en su hogar. Para ello puede estar todo el tiempo que quiera ejerciendo este beneficio de usufructo. ¿Pero todos los propietarios tienen este derecho? No. Vamos a ver los requisitos que deben cumplir el dueño de una vivienda para ejercer la nuda propiedad. Para poder llevar a cabo esta operación se han de cumplir 3 condiciones. Primera, que el vendedor tenga al menos 65 años. Sin embargo, lo más habitual es que esta operación la realicen mayores de 75. Segunda, solo para grandes ciudades. Por norma general, las empresas que intermedian en este tipo de operaciones lo hacen en poblaciones con más de 50.000 habitantes. Y la tercera es que la venta de este tipo de inmuebles se realiza con un descuento de entre el 20 y el 60% del valor de la vivienda. Esta operación no se realiza a precio de mercado, sino que el precio es inferior. Dependerá de la ubicación, características de la vivienda, así como de la edad y la esperanza de vida del vendedor. La cuestión está en calcular el dinero que se va a pagar en forma de renta. Para ello, lo normal es hacer cuentas con la esperanza de vida de la persona y hacer una media de acuerdo a su edad y sexo, dado que una mujer suele vivir más años que un hombre. También se tendrá en cuenta, obviamente, el precio de la vivienda. Una vez se calcula, se establece un precio de una cuota mensual hasta que la persona fallezca, aunque aquí existe la posibilidad de hacer la entrega en un solo pago o a plazos que pueden ser trimestrales. De esta forma, el vendedor percibe por adelantado un dinero en base al acuerdo que haya alcanzado con el comprador. Por lo general, se podría recibir entre el 35% y el 95% del importe de tasación de la vivienda, dependiendo de todos estos factores. Pero tengo algo más que deciros, que los mayores de 65 años, al ejercer este derecho, podrán beneficiarse de una serie de ventajas. La primera, flexibilidad en el cobro. El vendedor de la nuda propiedad, tal y como hemos adelantado, podrá cobrar una renta única, es decir, una renta vitalicia. En este caso, el comprador paga todos los meses parte del precio de la nuda propiedad que ha adquirido hasta la muerte del vendedor. O una renta temporal, es decir, que el comprador en este caso paga todos los meses parte del precio de la propiedad durante el plazo que haya determinado con el vendedor. Segundo caso, conseguir liquidez. A través de esta operación, los mayores de 65 años podrán conseguir más dinero para poder afrontar el pago de ciertas cosas. Es sin duda un buen complemento a la pensión, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor parte de los españoles de más de 65 años han invertido hasta 6 veces más en la nuda propiedad que en los planes de pensiones. La media de estos contratos suele ser de 10 años. Pero, ¿y si en el piso vive un matrimonio? Aquí reside el principal problema. Cuando los propietarios son 2, es decir, 2 personas viven en el piso, que esto es algo que ocurre con bastante frecuencia, el propietario que adquiera la casa debe esperar a que el matrimonio fallezca, lo que incluye a ambos. Para hacer el cálculo de la renta a pagar, se debe hacer una estimación en base a la esperanza de vida de la persona con más posibilidades de sobrevivir al otro. Lo normal es que sean las mujeres con una esperanza de vida de unos 87 años aproximadamente.
La nuda propiedad ofrece menos gastos para la persona mayor, ya que no tiene que preocuparse del tema de los papeles como en una compraventa y le ahorran muchos más trámites y burocracia. Por ejemplo, vamos a ver qué precios son los que podemos encontrarnos en el caso de poseer una vivienda en Madrid a los 65 años. Vamos a explicar los precios máximos y mínimos por los que se podrá vender la nuda propiedad, teniendo en cuenta los siguientes valores totales del piso y el número de personas que vivan en cada caso. Para aquellas viviendas de más de 200.000 euros con un usufructuario, es decir, una persona que viva en ello, el precio de venta puede ser de un mínimo de más de 87.000 euros o de un máximo de 152.500 euros aproximadamente. La misma vivienda, con dos usufructuarios, el precio podría ser como mínimo de 69.000 euros y como máximo de 140.000. Para aquellas viviendas de 348.000 euros con una persona, el precio de venta como mínimo puede ser de 159.000 euros y como máximo de más de 270.000. La misma vivienda, pero con dos usufructuarios, aquí en este caso la nuda propiedad costaría como mínimo 128.000 euros y como máximo 251.000. Para aquellas viviendas más grandes de 585.000 euros con un usufructuario, como mínimo venderíamos la nuda propiedad por 275.000 euros y como máximo por 462.000. En el caso de la misma vivienda pero con dos personas, el mínimo se situaría en 225.000 euros y el máximo en más de 431.000. Otra cosa importante que se debe saber es que este importe no se actualiza ni con el IPC ni con otro índice o variable al pasar el año, ya que el acuerdo mantiene una tarifa mensual estable durante el tiempo que dure todo ese acuerdo, que suele ser de media, como hemos visto, 10 años, y hasta el momento de defunción del expropietario, que no deja de ser usufructuario del inmueble tal y como hemos visto. Otra cuestión que no debemos dejar escapar: ¿se puede alquilar? Sí, salvo que se haya pactado lo contrario en el acuerdo de venta. De hecho, el Código Civil establece este derecho de arrendamiento mientras la persona viva, ya que también puede suceder que ésta se vaya a un asilo o que resida con sus familiares. En resumen, se puede vender la vivienda y seguir viviendo en ella cuando cumplan todos los requisitos que hemos visto. El propietario tendrá que tener por lo menos 65 años y se deberá calcular el precio que le corresponda por la cesión del inmueble en función de la ubicación, características de la vivienda, edad y esperanza de vida del vendedor. Ahora vamos a resolver una consulta de un espectador. Joaquín nos ha escrito preguntándonos que cuántos votos le corresponden en la Junta de Propietarios al ser dueño de dos viviendas, si uno o dos. Nos ha indicado que está al corriente del pago de todos los gastos en cada uno de los inmuebles y quiere saber a qué tiene derecho. La respuesta rápida a su pregunta es que tiene derecho solo a un voto en las juntas de propietarios. Pero vamos a desarrollarlo un poco más para esclarecer cualquier otra duda que podáis tener y matizar el por qué se tiene derecho solo a uno y no a dos votos. Lo primero que hay que saber es que los votos del propietario de varias viviendas se computan de dos formas: como persona física y por coeficientes. Vamos a ver qué significa cada cosa, pero antes vamos a analizar conceptos básicos. Primero, ¿quién tiene derecho a votar en las juntas de propietarios? Según la Ley de Propiedad Horizontal, los únicos que pueden votar en las juntas son los propietarios de vivienda, locales o plazas de garaje de un edificio. Lo que significa que si estáis viviendo de alquiler, no tenéis derecho a voto. Salvo, siempre tiene que haber alguna excepción en esta vida, salvo que el propietario lo exprese así. Pero ojo, porque cuando se acuerden obras, por ejemplo, de mejoras en el edificio u otras de carácter extraordinario, solo los propietarios o las personas expresamente autorizadas para ello podrán ejercer el voto. Pasará lo mismo si tenéis la vivienda en usufructo, ya que le corresponderá al propietario el derecho a votar en las juntas y no a vosotros. Pero en este caso, la asistencia a las juntas como usufructuario se entenderá como representación del dueño. Antes hemos contestado muy rápido a la pregunta de Joaquín. Es verdad que los propietarios solo cuentan con un voto independientemente de los pisos que tengan en ese edificio. Pero para comprender esto, porque dicho así suena muy injusto, hay que saber que existe, como ya he mencionado antes, dos cómputos diferentes en las votaciones. Por un lado están los propietarios como personas físicas, personas unitarias, y por otro los coeficientes de participación de cada una de las partes del edificio. ¿Pero qué son las cuotas o coeficientes de participación? Son los porcentajes que tiene un propietario como miembro de la comunidad. Estos sirven para indicar en qué proporción debe participar el dueño en los gastos, cargas y beneficios que tenga esa comunidad.
Por ejemplo, en cuanto a las reparaciones, gastos de jardinería, limpieza, portería o mantenimiento del ascensor. Este porcentaje le da también un peso determinado en los acuerdos que se tomen en la Junta de Vecinos. Esto quiere decir que a mayor cuota de participación, mayor poder de decisión tendrá a la hora de aprobar o denegar las obras y actuaciones que se quieran hacer dentro del edificio. Porque dependiendo del acuerdo a adoptar, se necesita una mayoría determinada para poder aprobar las propuestas. Vamos a ver los tipos de mayorías que hay. La ley exige diferentes tipos de mayorías según los acuerdos que se vayan a adoptar en la Junta de Propietarios. Por ejemplo, para aprobar las diferentes propuestas del acta, a veces será necesario obtener unanimidad. Otras mayoría doble, mayoría de 3/5 o mayoría simple. En todo caso, será necesario que un número determinado de propietarios voten a favor de la propuesta y que la suma de los coeficientes de participación de los propietarios que han votado sea suficiente para poder llevar a cabo la propuesta. Recordar que si eres propietario de varios pisos, tu voto como propietario es único. Así quedó reflejado en la sentencia del año 2019 de la Audiencia Provincial de Madrid, que establece lo siguiente: se asigna un voto a cada propietario, ya sea de un solo piso, apartamento o local individualizado, o de varios dentro del mismo inmueble. Aunque esta afirmación se debe matizar, porque el voto tendrá más peso cuanto mayor sea el porcentaje de las cuotas de participación que posea el propietario. Por lo tanto, y tal y como hemos visto, hay dos cómputos. Esto significa que no solo cuenta la propiedad individual como número, sino también los coeficientes de cada uno de los inmuebles. De tal forma que para contabilizar el quórum de una votación necesario para aprobar un acuerdo, se requerirá un número de propietarios que voten a favor del acuerdo y un número de porcentajes de cuotas de participación en los elementos comunes que reúnan dichos propietarios. Vamos a ver otro ejemplo para entenderlo un poco mejor. En una comunidad de propietarios hay 14 pisos y 6 locales, cada uno de ellos con su cuota de participación. La comunidad tiene 18 propietarios, aunque haya 20 fincas. ¿Por qué? Porque hay un vecino que es propietario de 2 pisos y de un local. Es decir, hay un vecino que tiene 3 inmuebles, mientras que los 17 vecinos restantes son los dueños de un solo piso o local. En la votación de un acuerdo comunitario que requiera mayoría no solo del total de propietarios, sino de las cuotas de participación, el voto del propietario titular de los 3 pisos se contará de la siguiente manera. En cuanto al cómputo del número de propietarios, se le contará como uno solo, aunque sea dueño de 3 inmuebles, tal y como hemos visto. Y en cuanto al cómputo de las cuotas de participación, contará con la suma de las cuotas de cada inmueble. Si tenía 5 por cada uno, le corresponde un total de 15. Es decir, que si cada uno de los 17 tiene un 5% para adoptar un acuerdo que requiera una mayoría cualificada de 3/5, es decir, un 60% de las cuotas, con que se presenten 9 propietarios más el titular de los 3 sería más que suficiente. Sin embargo, si todos tuvieran un 5% de cuotas, entonces se necesitarían un total de 12 propietarios para poder adoptar el acuerdo y cumplir con ese 60%. ¿Y cómo podemos saber qué cuota tenemos? Muy fácil. Las cuotas aparecen en la escritura de compraventa y vienen determinadas por varios factores. Los metros útiles de la vivienda, si es exterior o interior, la planta en la que está, si tiene plaza de garaje o está en el interior de un piso, en el inferior. Estas cuotas, además, a su vez, suelen estar reflejadas en el título constitutivo de la comunidad y no pueden ser modificadas salvo acuerdo unánime de la Junta de Propietarios. La cuota de participación total será la suma de todas las cuotas parciales, que tienen que ser 100%, es decir, unitaria. Contará entonces con respecto al 100% de todos los propietarios. ¿Y qué pasaría si el propietario de varios pisos se encuentra al corriente en el pago de todos los gastos que corresponden a algunas de las fincas, pero en otras tiene una situación de morosidad? Es decir, no le pasa como a Joaquín, sino otro caso contrario. El artículo 15 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que los propietarios que en el momento de iniciarse la Junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas y no las hubieran impugnado ni tampoco consignado, es decir, haber pagado una parte y luego el resto en otro momento, no tendrán derecho a voto. Sin embargo, al tratarse de una norma sancionadora, se debe interpretar de forma restrictiva. Esto quiere decir que al propietario de varios elementos, por ejemplo, de un piso y de un garaje con unas cuotas del 5 y del 3% respectivamente, que esté al corriente del pago solo de la cuota del piso, pero no la del garaje,
Se le debe permitir votar en la Junta para la adopción de un acuerdo, pero habrá que descontarle el porcentaje de participación del garaje por no haber pagado esa cuota. Es decir, que a efectos del cómputo de votos tendrá una cuota del 5% y no del 8%. Tal y como estableció en una sentencia la Audiencia Provincial de Zamora en el año 2009. En definitiva, la mayoría de los tribunales interpreta que el voto del propietario titular de varios pisos se contará como un solo voto en cuanto al número de propietarios, pero se le sumará los coeficientes de participación de todos los inmuebles de los que sea propietario en el edificio. Si queréis que hablemos de algún tema jurídico en particular, no dudéis en mandarnos un email al correo deabrelosojos@eltorotv.com. Intentaré resolver todas vuestras dudas junto con las claves más importantes. Os espero la semana que viene con más asuntos por resolver, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta la próxima.